Hola, soy el apóstol Pedro, nuevamente con ustedes. Vamos a retomar el estudio de mi primer carta. Ya el domingo pasado les platiqué, les di una semblanza acerca de mi vida y mi ministerio. Y también dimos un repaso general o un panorama general sobre los temas que trato en esta primer carta. Pero el día de hoy vamos a reflexionar sobre el primer capítulo y es el que vamos a entrar. Quiero que consideren tres palabras claves que son importantes en el desarrollo de este capítulo: esperanza, sufrimiento y santidad. Esperanza, sufrimiento y santidad. Memorícenlas, anótenlas. Son lo que yo llamaría la columna vertebral de este primer capítulo. Así como un cuerpo, todos los huesos y todo el cuerpo se sostiene a través de una columna vertebral que es la que le da sostén y soporte. Así también estas tres palabras claves le dan soporte a toda la estructura de este capítulo. La enseñanza, lo que el Señor me reveló para las iglesias y para ustedes, están adheridas a estas tres palabras claves. Recordemos en el mapa a las iglesias a donde yo dirigí esta carta y recordemos en el mapa, en el domingo pasado también enseñamos el mapa de la región a la que pertenecen estas iglesias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que son regiones que pertenecen a la moderna Turquía. Fueron regiones que no fueron evangelizadas por el apóstol Pablo. Seguramente regiones, como ya comentamos, que fueron evangelizadas posiblemente por las iglesias del sur de Asia Menor, que sí fueron trabajadas y evangelizadas por el apóstol Pablo. Pero ahora me estoy dirigiendo a estos cristianos que están en esta zona del norte de Asia Menor. Pero también esta carta sigue siendo de apoyo, de doctrina cristiana para todo el pueblo de Dios de todos los tiempos. Hablemos de la esperanza. Les escribo a mis hermanos judíos, cristianos, que están viviendo lejos de la patria. Están alejados, están dispersados. Inicialmente les confirmo que han sido elegidos por la gran misericordia de Dios, que los escogió por su divina voluntad. Fueron santificados, fueron separados y escogidos por el Espíritu Santo para convencerlos y obedecer a su llamado, y así redimirlos por la sangre de Cristo. El versículo 1 y 2 habla esto en especial. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Notemos aquí la participación de la Trinidad, la presciencia de Dios que determinó y escogió para que fuesen escogidos, santificados y separados por el Espíritu Santo, para que fuesen convencidos y poder ser rociados, ser salvos o lavados por la sangre de Cristo. Esta posición delante de Dios, el ser escogidos y separados, nos hace vivir en una esperanza lejos de la incertidumbre, de la duda de qué pasará en el futuro una vez que ya no estemos con vida en esta tierra. El versículo 3 y 4 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. El cielo es la esperanza del creyente. Por su gran misericordia del Señor, somos renacidos para una esperanza viva, no una esperanza muerta. Una esperanza muerta no alienta, no transforma ni desafía. Sería una esperanza muerta como un boleto de lotería, que estamos con la zozobra o la incertidumbre de si seremos o no ganadores. Pero una vez que termina el sorteo,
y no ganamos, esa esperanza muere. Mi Señor Jesús, quien vive y resucitó, es quien sustenta y quien avala esta esperanza viva. Si Cristo no hubiera resucitado, como dice Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14, vana entonces es nuestra predicación y vana también vuestra fe. Pero Cristo está vivo. Yo mismo lo vi. Soy testigo de la tumba vacía. Soy testigo de su trabajo posterior y además fui testigo de su ascensión al cielo, donde nos promete una herencia, la vida eterna. No como las herencias humanas o las herencias terrenales, como el dinero, las joyas o las propiedades, que tienen algo en común, no son eternas. El dinero corrompe, el dinero se acaba, las joyas enmohecen y se maltratan y van perdiendo su valor, y las propiedades pierden su plusvalía con el paso del tiempo o inclusive se pueden echar a perder, o peor aún, pasar a manos de otras personas. Mateo, recuerdo sus palabras en el capítulo 6, versículo 19, nos decía: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Nuestra herencia prometida la tenemos reservada en el cielo, allá donde está nuestro amado Salvador Jesucristo. Allí estará. En Apocalipsis 22, 3 y 4 dice: y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. En el cielo, en esa promesa que tenemos, nuestra herencia reservada, estará Jesús. Podremos ver su rostro. Dice el versículo 5 del capítulo 1 que estamos estudiando: a Cristo a quien aman sin haberle visto. Imagine ese momento glorioso cuando pueda ver el rostro de Cristo, cuando pueda caer a sus pies y llorar de gozo y de paz, como dice el corito, y sentir cómo con sus brazos le levanta y le abraza y le susurra al oído: ya estás en casa, tu lugar reservado te está esperando. Sufrimiento, versículos 5 al 7. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestras vidas son guardadas por el poder de Dios, por la fe que hemos depositado en Jesucristo. Somos guardados para salvación eterna, y esta salvación eterna será evidente en los tiempos finales. Esa esperanza nos provocará alegría, y esta alegría quiere expresar un gozo eufórico. Pero nuestra fe debe ser probada. Debe ser probada por nuestro Señor para que verifique verdaderamente que confiamos completamente en Él. Les afirmo, amados hermanos, que todos debemos sufrir por diversas pruebas, aunque por un poco de tiempo. La palabra original del griego da a entender por un ratito, por un breve ratito. Ciertamente para algunos las pruebas muy duras, quizá para otros más llevaderas, pero pruebas según el propósito de Dios. Pero resalto algo: si es necesario, porque podría el Señor no considerarlo necesario, pero eso está en su soberanía. Ponga atención: para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro,
el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Notemos que Dios reconocerá nuestra fe, que no necesita ser una fe enorme, no necesita ser una fe espectacular, ni necesita ser una fe que asombre a otros. Dios quiere de ti y de mí una fe sincera, una fe verdadera, una fe sencilla, pero firme. Así como el oro se somete al calor para poder probarse y purificarse de aquello que lo contamina y se despoja de los metales que no tienen valor, así nuestra fe debe de descontaminarse, debe despojarse de miedos, de dudas, dejar de orientarse hacia objetos correctos de fe. Nuestro objeto correcto de la fe debe ser Jesucristo. Ahí debe apuntar nuestra fe. Es el objeto correcto de la fe, Jesucristo. Pero quiero que recuerden que lo que será reconocida será nuestra fe, no los sufrimientos. Ojo, no son los sufrimientos los que nos hacen merecedores de esa herencia del cielo. No porque suframos más, ganaremos más espacio en el cielo o tendrá doble espacio o un espacio para la familia. ¿Le causa temor? ¿Le causa temor pensar que no tiene suficiente fe, que llegan dudas o miedos por esos sufrimientos que llegarán? Pídale a Jesús que le aumente la fe. Nosotros, mis compañeros, los discípulos, tuvimos esta incertidumbre y le dijimos al Señor, Señor, aumentanos la fe. Y eso que estuvimos 3 años con Él. Quiero animarles, aunque el sufrimiento será pasajero por un ratito, por arriba de este sufrimiento está la esperanza cuando Cristo sea manifestado. Aún sin haberle visto, le aman y creen en Él. Más bien diría, le amamos y creemos en Él. Y esto nos provoca una alegría con gozo inefable. Y gozo inefable es un gozo inexplicable por ser tan excelso, por ser tan grande que no se puede expresar o no se puede explicar. Este gozo se acrecienta al saber que nuestro bendito Cristo no es un mito. Cristo no es un mito ni un personaje carismático de la historia. Cristo no fue el plan B de Dios porque el plan A le haya fallado. Cristo es y sigue siendo el plan perfecto y eterno de Dios desde antes de la fundación del mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo fue profetizado por aquellos profetas a los que se les fue revelado la gracia. Vean los versículos 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Cristo reveló a los profetas de la antigüedad, a través de su Espíritu, esta gracia que sería revelada y que sería manifestada y la recibiríamos nosotros. Y ellos no veían o no entendían este plan redentor de Dios a través de Cristo, porque todavía no había llegado Cristo. Por eso escudriñaron y estudiaron las Escrituras acerca de esta salvación, inquirieron y diligentemente indagaron. Ellos solo conocían el antiguo pacto, aquella de los sacrificios de los animales, recibiendo el perdón
a través de la sangre derramada y rociada de los animales. Escudriñaban guiados por el Espíritu de Cristo. Cristo revelando a Cristo mismo. ¡Qué maravillosa revelación! El Espíritu de Cristo revelaba acerca de sí mismo que Él vendría más adelante. Y les revelaba quién sería ese ser y en qué época sucedería, revelándole de antemano los sufrimientos que recibiría Cristo y las glorias que serían manifestadas posteriormente. Azotes, crucifixión, sepultura, pero luego su gloriosa resurrección y sus manifestaciones hasta concluir en la ascensión al cielo. Esto demuestra y asienta firmemente que Cristo es el mismo Dios eterno, como dice Apocalipsis 1:8. Cristo es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Que no nos quede duda, Jesucristo es Dios, Jesucristo es Dios. Esta revelación de este plan de Dios no era para esa generación a quienes les fue revelado, no era para esa generación de los profetas y sus contemporáneos, sino para nosotros, los que estamos escuchando esta palabra y que hemos predicado desde nuestra labor apostólica hasta estas épocas, siempre guiados por el Espíritu Santo. Santidad. Los versículos 13 al 25 giro mi atención hacia la santidad y al amor filial. Hemos explicado sobre la esperanza y el sufrimiento tanto del creyente como el de Cristo. Debemos usar la razón, la inteligencia y el dominio propio para esperar la gracia que será manifestada cuando Cristo regrese. Haciendo uso de estas capacidades, inteligencia, razón, dominio propio, debemos comportarnos como hijos de Dios. Esa es la importancia de haber recibido esta revelación, esta bendición, usando el dominio propio, usando la razón, la conciencia, la inteligencia. Debemos vivir en santidad en toda nuestra manera de vivir. No recordando los deseos pasados, carnales, pasionales, pecaminosos que antes nos dominaban, como jactándonos de pecados cometidos, o peor aún, recordándolos y añorándolos. Dios nos indica a ser santos como Él es santo. Y les quiero recordar que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, esa herencia muerta que recibimos de nuestros padres, porque fuimos escogidos y separados. Fuimos escogidos de un pueblo, de un mundo, de una población, y fuimos separados para su gloria. El precio de ese rescate, por haber sido escogidos y rescatados, no fue con oro, con plata, que como ya dijimos, se acaban, son perecederos, son corruptibles, sino por la preciosa sangre de Cristo, la preciosa sangre de Cristo. Considere qué puede ser precioso. ¿En qué pensaría? ¿En un amanecer? ¿En una flor? ¿En un bebé durmiendo? ¿O en una joya? Sí, ciertamente podemos considerar que son preciosos, pero por más preciosa que pudiese resultar, nada es comparable ni puede superar la preciosa sangre de Cristo. Versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y relaciono la costumbre que sabían los judíos a quienes les escribí, acerca de los sacrificios de los animales para la expiación de los pecados. Pero ahora ya vino Cristo como el cordero sin mancha, sin contaminación,
para ser sacrificado y su sangre derramada como la de un cordero, para ser rociados por su preciosa sangre que quita el pecado del mundo. Este sacrificio, estos sufrimientos fueron establecidos desde antes de la fundación del mundo, y que aquellos profetas que estudiaron y vieron que sucedería en los tiempos postreros, solo fue por amor de Dios a nosotros, solo por su amor. Esta santidad nos debe distinguir, debe mostrar evidencia al manifestar el amor fraternal entre los hermanos, entre unos a otros, no fingiendo, con amor entrañable, de corazón puro. Resultaría incongruente e imposible vivir en santidad, vivir en Cristo y vivir para Cristo y no poder amar a nuestros hermanos. Que nos cueste trabajo, eso sería imposible. Reflejamos así un nuevo nacimiento dado por el Espíritu Santo. Versículos 24 y 25. 23. Siendo renacidos no de cimiento corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Reflejamos entonces así que hemos tenido un nuevo nacimiento, hemos sido renacidos por el Espíritu Santo depositado en nuestras vidas y aplicado a través de la palabra de Dios. Esta palabra que es viva y eterna. La palabra de Dios es viva y eterna. Comparada con la hierba y su flor, que crece, florece, pero se seca y cae. Pero la palabra de Dios es eterna, vive y permanece para siempre. Concluimos este primer capítulo recordando las tres palabras claves de la columna vertebral de este mensaje. Esperanza, reconociendo que fuimos escogidos para recibir una esperanza viva y eterna en los cielos. Sufrimiento de Cristo para derramar su sangre por nosotros y el sufrimiento que seremos sometidos para que nuestra fe sea probada. Y santidad como reflejo de una vida en obediencia a Dios, porque Él es un Dios santo. Y vivir en santidad por agradecimiento, por el alto costo con que fue pagada esta herencia incorruptible que hemos recibido y que estamos guardados para ella. Hermano, considere estos tres aspectos que debe guardar en su vida. Vivir en esperanza, vivir en las pruebas y los sufrimientos a los que el Señor, si es necesario, seamos sometidos. Pero además vivamos en santidad para el Señor, porque hemos sido comprados por un alto precio, por la sangre de nuestro Señor. Les invito a que puedan, ahí en sus hogares, inclinar sus rostros y hagamos una oración. Señor Jesús, gracias por tu amor, por tu sacrificio, por los sufrimientos que viviste para poder limpiar nuestros pecados. Gracias, Dios, por tu plan eterno de redimirnos, de tenernos en tu casa. Y gracias también, Señor, por la santidad a la que nos invitas a vivir. Gracias porque a través de tu palabra, que es viva y que es eterna, podemos vivir en santidad. Ayúdanos a mostrar el amor que hemos recibido de ti y compartirlo con nuestros semejantes. Gracias porque nos inspira tu palabra. Gracias porque nos santifica tu palabra, porque nos purifica y además nos ayuda en nuestras tribulaciones a ser consolados por tu voz, por tu presencia.
Queda con mis hermanos, queda en sus hogares, cuida de sus vidas, cuida de sus mentes y sus corazones. En el nombre amoroso de nuestro Padre amado. Amén. Dios les bendiga, hermanos.